principios de la década de 2000, las bajas tasas de interés y las normas relajadas para los préstamos hipotecarios crearon una tormenta perfecta para el mercado inmobiliario. Los bancos comenzaron a otorgar préstamos a prestatarios de alto riesgo, aquellos con mal crédito o ingresos inciertos. La propiedad de vivienda se disparó a medida que las instituciones financieras empaquetaban estas hipotecas riesgosas en títulos respaldados por hipotecas, MBS, por sus siglas en inglés, y los vendían a los inversores como inversiones seguras. Esta innovación financiera impulsó un aumento en los precios de la vivienda, lo que llevó a compras especulativas y a una sensación de crecimiento económico imparable. A medida que los precios de la vivienda subían, también lo hacía el número de hipotecas de riesgo. Las hipotecas de tipo variable y los préstamos con pago de intereses únicamente se generalizaron, lo que permitió a la gente comprar casas que realmente no podían permitirse. Se suponía que los precios de la vivienda seguirían subiendo indefinidamente. Pero en 2006 empezaron a aparecer grietas. Los precios de las viviendas alcanzaron su punto máximo y comenzaron a caer, dejando a los propietarios con hipotecas que valían más que sus casas. El rápido aumento y posterior descenso de los precios de las viviendas preparó el terreno para una ola sin precedentes de impagos de hipotecas. Los prestatarios ya no podían refinanciar sus préstamos y los bancos se quedaron con miles de millones de dólares en títulos hipotecarios sin valor. Esto marcó el comienzo de una crisis financiera que se tragaría no solo a Wall Street, sino a toda la economía mundial. En 2007, el mercado inmobiliario estadounidense había empezado a desplomarse por su propio peso. Los prestatarios de alto riesgo dejaron de pagar sus préstamos en masa, lo que hizo que el valor de los títulos de deuda hipotecaria se desplomara. Los bancos de inversión, que habían asumido enormes riesgos, se encontraron con miles de millones de dólares en activos tóxicos. El pánico se extendió por los mercados financieros mientras los mercados crediticios globales se congelaban. Los préstamos interbancarios se detuvieron casi de la noche a la mañana y las principales instituciones comenzaron a tambalearse al borde de la quiebra. La caída de Bear Stearns en marzo de 2008 fue la primera víctima importante. La Reserva Federal y el Tesoro facilitaron una venta a JP Morgan Chase, pero no fue suficiente para detener la hemorragia. Con cada mes que pasaba, la crisis empeoraba. Lehman Brothers, una de las empresas más antiguas de Wall Street, se declaró en quiebra en septiembre de 2008, lo que desencadenó una crisis financiera mundial. Uno de los factores más importantes en la crisis fue el uso de permutas de riesgo de crédito, CDS, que permitían a las instituciones asegurarse contra el fracaso de estos títulos de alto riesgo. El problema era que estos contratos no estaban regulados y muchas empresas, como American International Group, AIG, no tenían suficiente capital para cubrir su exposición. A principios de 2008, AIG se enfrentaba a pérdidas insuperables y estaba al borde del colapso. El gobierno de Estados Unidos intervino con un rescate de $150 mil millones para estabilizar a AIG y evitar una catástrofe financiera mundial. Sin embargo, esta intervención no impidió el colapso posterior de otras instituciones importantes. Lehman Brothers, fundada en 1847, era una de las empresas más legendarias de Wall Street, pero en septiembre de 2008 se estaba hundiendo en deudas incobrables. El gobierno estadounidense se enfrentaba a una difícil decisión: rescatar a Lehman o dejar que cayera. El secretario del Tesoro, Hank Paulson, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, decidieron que dejar que Lehman colapsara enseñaría al mercado una lección sobre el riesgo, pero la decisión tuvo consecuencias catastróficas. Lehman Brothers se declaró en quiebra el 15 de septiembre de 2008. El promedio industrial Dow Jones se desplomó más de 500 puntos ese día, y los mercados de todo el mundo siguieron su ejemplo. La quiebra de Lehman creó un efecto dominó, congelando los mercados de crédito y provocando el pánico entre los inversores. En las semanas siguientes, el sistema financiero estuvo al borde del colapso total. La caída de Lehman Brothers marcó el fin de una era en Wall Street. Los bancos de inversión ya no operarían con el mismo nivel de autonomía y asunción de riesgos que habían caracterizado los años anteriores a la crisis. El antes dominante Lehman, junto con otras instituciones como Bear Stearns y AIG, se habían convertido en símbolos del exceso financiero y la codicia.
Tras la crisis, surgieron normativas más estrictas y se produjo un traspaso de poder de los bancos de inversión a bancos comerciales más conservadores, lo que cambió para siempre la fisonomía de Wall Street. A medida que la crisis se agudizaba y las principales instituciones financieras comenzaban a tambalearse, el gobierno de Estados Unidos inició una intervención controvertida pero necesaria. El 3 de octubre de 2008, el presidente George W. Bush firmó la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, que establecía el Programa de Alivio de Activos en Problemas, TARP por sus siglas en inglés. Con una autorización inicial de $700 mil millones, TARP tenía como objetivo estabilizar la economía mediante la compra de activos y acciones en problemas de las instituciones financieras, restableciendo así la liquidez y la confianza en los mercados. En la primera fase del TARP, se asignaron $250 mil millones para comprar capital en 8 de los mayores bancos estadounidenses, entre ellos Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs. Este programa de compra de capital se diseñó para proporcionar a estos bancos el capital que necesitaban para estabilizarse y seguir concediendo préstamos. Otros $80 mil millones se destinaron a apoyar a la industria automovilística, evitando el colapso de gigantes como General Motors y Chrysler. El programa también incluía $68 mil millones para American International Group, AIG, con el fin de evitar su quiebra, que habría tenido consecuencias catastróficas para los mercados financieros mundiales. A pesar de estos esfuerzos, el TARP fue recibido con críticas generalizadas. Muchos lo consideraron un rescate para Wall Street a expensas de los contribuyentes comunes. La opinión pública se indignó cuando salieron a la luz informes de que los bancos que recibían fondos del TARP seguían pagando grandes primas a los ejecutivos, lo que dio lugar a la infame polémica de las primas del TARP. En respuesta, el Congreso impuso nuevas restricciones a la remuneración y las primas de los ejecutivos, pero la confianza pública siguió siendo escasa. Sin embargo, a medida que la economía se estabilizaba lentamente, quedó claro que el TARP había evitado con éxito un colapso financiero total. En 2010, el Tesoro informó de que el TARP había reportado $11 mil millones de beneficios a los contribuyentes y para cuando finalizó el programa, se habían recuperado $441.700 millones de los $426.400 millones invertidos inicialmente. La crisis financiera de 2008 no se limitó a Estados Unidos. Se extendió rápidamente a través de las fronteras, provocando una recesión económica mundial que afectó a casi todos los continentes. A medida que la crisis se agravaba en Estados Unidos, empezaba a repercutir en el sistema financiero europeo a través de los flujos de inversión y préstamos interbancarios. Grandes bancos europeos como el Royal Bank of Scotland y el Deutsche Bank estaban muy involucrados en valores respaldados por hipotecas estadounidenses. Cuando el valor de estos títulos se desplomó, los bancos europeos sufrieron pérdidas inmensas. Para evitar un colapso total, los gobiernos europeos intervinieron con rescates masivos, incluido un plan de recuperación de la Unión Europea de $256 mil millones para restablecer la confianza y estimular el crecimiento. Las economías emergentes de Asia, que habían disfrutado de un fuerte crecimiento en los años anteriores a la crisis, también se vieron duramente afectadas. Aunque los bancos asiáticos estaban menos expuestos a los activos tóxicos, las economías de la región dependían en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos y Europa. Al desplomarse la demanda de bienes, las exportaciones de países como China, Japón y Corea del Sur cayeron drásticamente. En 2009, la tasa de crecimiento del PIB de China había disminuido de 2 dígitos a solo el 6,1%, su nivel más bajo en décadas. La crisis también provocó una caída significativa del comercio mundial, cuyo volumen se contrajo casi un 12% en 2009, uno de los descensos más pronunciados desde la Segunda Guerra Mundial. En regiones en desarrollo como América Latina y África, los efectos se dejaron sentir a través del descenso de los precios de las materias primas. Los precios del petróleo y los metales cayeron significativamente, perjudicando a economías como Brasil y Rusia, que dependían en gran medida de la exportación de estas materias primas.
Aunque el relativo aislamiento de África del sistema financiero mundial la protegió en un principio de las peores consecuencias, muchos países sufrieron una desaceleración económica al reducirse la demanda mundial de sus exportaciones. Para millones de estadounidenses, la crisis financiera fue algo más que un titular. Fue una catástrofe personal que destrozó sueños y dejó cicatrices duraderas en familias y comunidades. Entre 2007 y 2010 se perdieron casi 8,7 millones de puestos de trabajo, lo que elevó la tasa de desempleo de Estados Unidos al 10%, su nivel más alto en un cuarto de siglo. La crisis afectó de forma desproporcionada a las familias con menores ingresos, ya que el 39% de los hogares sufrieron dificultades financieras, ya fuera por desempleo, retrasos en el pago de las hipotecas o ejecuciones hipotecarias. Barrios enteros se convirtieron en ciudades fantasma, con el abandono de viviendas y el cierre de negocios. La caída del empleo tuvo un efecto dominó en el gasto y el ahorro de los hogares. El gasto de los consumidores, que representa casi el 70% de la economía estadounidense, experimentó su mayor descenso desde la Segunda Guerra Mundial. Las familias recortaron drásticamente sus gastos, centrándose muchas de ellas únicamente en lo esencial. El descenso del gasto contribuyó a un círculo vicioso. Las empresas sufrieron, lo que provocó más despidos y nuevas reducciones del gasto. En respuesta, muchas familias aumentaron sus tasas de ahorro personal, pero estos ahorros se utilizaron a menudo para pagar deudas o cubrir gastos de emergencia. Las redes de seguridad del gobierno, como el Programa de Seguro de Desempleo, UI, y los créditos fiscales como el Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo, EITC, desempeñaron un papel crucial en la mitigación de la pobreza durante la crisis. Las prestaciones del UI se ampliaron hasta 99 semanas en los estados con altas tasas de desempleo, proporcionando un salvavidas fundamental a millones de estadounidenses sin trabajo. Mientras tanto, el EITC ayudó a mantener a casi 5 millones de niños fuera de la pobreza durante este periodo. A pesar de estas ayudas, la recuperación de muchas familias fue lenta y dolorosa. El camino hacia la recuperación tras la crisis financiera fue largo y arduo. Aunque Estados Unidos salió oficialmente de la Gran Recesión a mediados de 2009, la economía tardó varios años más en recuperar su equilibrio. En 2012, el gasto de los consumidores había vuelto por fin a los niveles anteriores a la recesión, pero las cicatrices de la crisis seguían siendo visibles. Muchas personas que perdieron su empleo durante la recesión tuvieron que conformarse con puestos peor pagados y otras abandonaron por completo la población activa, incapaces de encontrar un nuevo empleo. Este fenómeno, conocido como la cicatriz laboral de la Gran Recesión, afectó al potencial de ingresos de millones de personas y amplió la brecha de riqueza. La Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección de los Consumidores, promulgada en 2010, pretendía evitar una crisis similar en el futuro, aumentando la regulación y la supervisión financieras. La ley creó la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB por sus siglas en inglés, encargada de garantizar que los consumidores no fueran explotados por prácticas financieras engañosas. Aunque la ley Dodd-Frank aportó cierta estabilidad al sistema financiero, su aplicación se enfrentó a una oposición y un debate considerables, ya que muchos argumentaron que ahogaba el crecimiento económico. La crisis financiera de 2008 provocó profundos cambios en la política financiera y los marcos reguladores de Estados Unidos. Una de las reformas más significativas fue la aprobación de la ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor en 2010. La legislación pretendía aumentar la supervisión y la rendición de cuentas en el sistema financiero. Creó el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, FSOC, para identificar los riesgos para la estabilidad financiera de Estados Unidos y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB, para proteger a los consumidores de los préstamos y productos financieros abusivos. La Reserva Federal también adoptó medidas sin precedentes para estabilizar la economía, como la puesta en marcha de programas de expansión cuantitativa, QE, consistentes en la compra de valores respaldados por hipotecas y bonos del Tesoro para inyectar liquidez en el sistema financiero. Estos esfuerzos, junto con el mantenimiento de los tipos de interés en niveles históricamente bajos, ayudaron a fomentar una recuperación económica lenta pero constante. En 2015,
La tasa de desempleo había caído hasta el 5% y el mercado bursátil alcanzó nuevos máximos, señalando el final de la recesión económica. Sin embargo, la crisis dejó un impacto duradero en la desigualdad de ingresos y en la confianza pública en las instituciones financieras. Muchos argumentaron que la recuperación benefició principalmente a Wall Street, mientras que Main Street siguió luchando. Los efectos de estas políticas se dejaron sentir en todo el mundo. Los países con políticas fiscales y monetarias más flexibles, como Estados Unidos y el Reino Unido, experimentaron una recuperación más rápida, mientras que las naciones con políticas rígidas, como muchas de la Unión Europea, se enfrentaron a recesiones prolongadas. En Grecia, la crisis llevó a severas medidas de austeridad, provocando protestas generalizadas y agitación política. Mientras tanto, en Asia, países como China llevaron a cabo un gasto masivo en infraestructuras para impulsar la demanda interna, lo que ayudó a la región a capear el temporal con mayor eficacia. La crisis financiera de 2008 fue un duro recordatorio de la fragilidad del sistema financiero mundial. Tras ella, gobiernos y reguladores de todo el mundo trataron de aprender de los errores que condujeron a la crisis. La doctrina de demasiado grande para quebrar, que justificaba el rescate de grandes instituciones financieras, se convirtió en un tema central de debate. Los críticos argumentaron que fomentaba el comportamiento imprudente, sabiendo que el gobierno intervendría para evitar el colapso sistémico. Como resultado, se introdujeron políticas como la regla Volcker para limitar las actividades especulativas de los bancos. La crisis también aceleró el auge de las tecnologías financieras alternativas. Las criptomonedas, como Bitcoin, surgieron como respuesta a los defectos percibidos en los sistemas bancarios tradicionales, ofreciendo una alternativa descentralizada y transparente. Del mismo modo, las empresas de tecnología financiera empezaron a ofrecer nuevas formas de gestionar las finanzas personales, prescindiendo por completo de las instituciones financieras tradicionales. Si bien estas innovaciones prometían más libertad y eficiencia, también introducían nuevos riesgos y retos normativos. De cara al futuro, la economía mundial sigue siendo vulnerable. Los elevados niveles de deuda pública, el aumento de la desigualdad de ingresos y la naturaleza interconectada de los mercados financieros hacen que una crisis similar pueda repetirse. Sin embargo, las lecciones de 2008 han hecho que los responsables políticos estén más atentos y preparados para intervenir rápidamente en caso necesario. A medida que avanzamos, es crucial equilibrar la innovación con la estabilidad y garantizar que el sistema financiero esté al servicio de todos, no solo de unos pocos ricos. De cara al futuro, el futuro de las finanzas dependerá de un delicado equilibrio entre regulación, innovación y cooperación mundial. Los responsables políticos deben mantenerse alerta para garantizar que no se repitan los errores de 2008, al tiempo que aprovechan el potencial de las nuevas tecnologías para construir un sistema financiero más inclusivo y resistente. A medida que nos adentramos en una era definida por el rápido cambio tecnológico y la incertidumbre económica, la verdadera prueba será si hemos aprendido del pasado y podemos navegar por las complejidades de un mundo cada vez más interconectado. Si te gustó este documental, dale like y suscríbete a nuestro canal.